Un discipulado abierto. Cosas que, si usted es nuevo en la iglesia, o si está hoy por primera vez, o si hace poco que está, hay un montón de cosas que capaz que nunca entendió, o nunca se le explicaron, o nunca estudió, o no hizo un discipulado. Bueno, si tiene años en la iglesia, puede ser que haya pasado lo mismo. O sea, la misma situación. Tal vez nunca entendió, o no conoció, o no pasó tal vez además por un discipulado. O sea que en todo sentido es para acomodarnos a algunas cosas que Dios requiere de nosotros, más en este tiempo, un tiempo en el cual Dios requiere de nosotros, el tiempo de la iglesia, el tiempo de Romanos 8:19. Prepárense porque en esta noche, en los minutos que restan, va a haber mucha Biblia, más de lo que puede ser un fin de semana. Entonces yo le aconsejo que de ahora en más se traiga un anotador, o algunos traen un grabador. Los vagos que traen grabador, como uno que no quiero mirar, no traiga grabador, porque la mente funciona cuando uno anota, no cuando el celu graba. Entonces, si usted se toma el laburito de anotar, ese proceso de anotar registró el concepto en la cabeza y es un poquito un poquito menos burro de lo que era antes de empezar. Entonces, tráigase un cuadernito, un anotador, lo que sea para poder anotar. Incluso si quiere anotar en un celular, no es lo mismo, pero incluso eso también podría más o menos reemplazarlo. Le decía, este concepto de entender, como le dije al principio de Juan 8:32, entender que tenemos que conocer la verdad. Porque a veces no conocemos la verdad. A veces vivimos un evangelio de costumbre o vivimos un evangelio de repetición. ¿Qué le llamo evangelio de repetición? Bueno, porque toda la vida fui a la iglesia o porque mis papás iban a la iglesia, entonces veo lo que hacían, hago lo mismo, repito lo mismo, copio lo mismo, vivo lo mismo y en definitiva no pasa nada. Le decía a este pastor justamente que estuvo hoy visitándome, que él es hijo de pastor. Me contaba una situación particular de su vida y digo, bueno, hay un momento particular donde todo hijo de pastor, a los míos a unos les ha pasado, a otros todavía no, todo hijo de pastor necesita ese momento de quiebre para atravesar el Jordán, porque hay situaciones que no conoce de la vida normal, natural, porque siempre vivió en la iglesia. Y como alguien me dijo hace muchísimos años, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Entonces hay un momento determinado en la vida donde una persona tiene que empezar a tener su propia experiencia con Dios, de cero, de algo que Dios haga en su vida, sin que eso quiera decir que tenga que pecar para conocerlo, no significa eso, pero que algo Dios haga en su vida. A veces pasamos tiempo en la iglesia o pongámonos en la iglesia, pongámosle si quiere siendo cristiano, aún en el caso de no congregar. Bueno, puede ser que acostumbrado a algunas cosas, acostumbrado al ritmo de la iglesia, acostumbrado al estigma de la iglesia. Porque usted sabe, si a veces va a invitar a alguien para una reunión, usted sabe que la imagen que la gente tiene de la iglesia, en general, no es muy positiva. ¿Vio cómo hacen las agencias de publicidad que hacen encuestas? Cuando hacen encuestas sobre los políticos, y dicen imagen positiva, imagen negativa. La imagen positiva o negativa de la iglesia, mejor que no me la cuenten, pero yo le puedo asegurar que no es muy buena, porque hay una historia, hay una tradición, una costumbre de la iglesia cerrada, de la iglesia religiosa, de la iglesia prohibitiva, de la iglesia anticuada, que le echa fría a la gente. Y como alguna vez dije, la iglesia se encarga de echar a la gente de la iglesia. Entonces puede ser que también cargue con ese estigma, con esa sensación. Puede ser que se haya apartado por la misma situación. Puede ser que porque, bueno, viví todo esto en mi adolescencia y yo no quiero eso para mí. Yo creo en Dios. Yo hablo con Dios, pero iglesia no. Bueno, hay un montón de conceptos que se tienen que rever para poder experimentar la verdadera iglesia. En el lugar donde se reúnen los creyentes para adorar al Señor y a partir de ahí salir a proclamar las cosas que Dios quiere hacer. Anunciar ese camino de salvación. Anunciar que Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Eso significa
iglesia. Por eso a veces cuando algunos me dicen, bueno, no, pero yo puedo encontrarme con Dios en mi casa. Sí, es cierto. Se lo dije creo que el domingo o el sábado. Cuando le hice ese comentario sobre ese pastor que en una entrevista dijo, te invito a almorzar, pero vos en mi casa, yo te invito a cenar, vos en mi casa, en tu casa y yo en la mía. No es lo mismo. No podés almorzar o cenar por foto o por video. No podés compartir. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia. Sí te podés encontrar con Dios en tu casa y debes encontrarte con Dios en tu casa. Sí podés hablar con Dios en tu casa y debes hablar con Dios en tu casa. Pero el mismo Dios con el que te encontrás y hablas en tu casa es el que te dice que es necesario un momento de comunión para salir a hacer. Y ese es el punto, el segundo punto más importante de la charla de esta noche, el salir a hacer. Terminamos la semana pasada con la serie de las 7 semanas de mensajes del corazón no transformado, que las puede repetir. Si no las vio, voy a empezar a insistir con eso. Voy a hacer que empiecen a circular las grabaciones para que escuche eso, para que nos identifiquemos o no en eso, para que me dé cuenta en qué nivel está mi corazón, si estoy transformado o pensaba que estaba joya, y más que joya, era un pedazo de chapa ya medio oxidado. Solamente nos podemos dar cuenta de eso cuando nos confrontamos con la palabra. Y la palabra tiene esa virtud. La palabra, la Biblia, la palabra de Dios te confronta con tu realidad y con la realidad de Dios. Entonces, cuando tenemos esas dos cosas, mi realidad y la realidad de Dios, si no encaja, hay algo que hay que arreglar. Y yo quiero pensar que lo que hay que arreglar es mi realidad. La de Dios no necesita arreglo. Tengo que reacomodarme, tengo que reconectarme, tengo que ser transformado. ¿Vio cuando quiere poner un enchufe de 2 patas en una toma de 3 o al revés? Necesita algo en el medio, un adaptador para poder hacer la conversión. Bueno, del mismo modo, necesito ser transformado, que algo me convierta a el lugar, a la manera, a la forma en que puedo recibir lo que Dios tiene para mí. El camino de los romanos. Dice un viejo dicho, aunque ustedes son todos jóvenes que no saben nada de dichos ni refranes, que todos los caminos conducen a Roma. ¿Escuchó eso? Ah, bueno, menos mal, porque siempre me sorprende con que nunca escuchan nada. Todos los caminos conducen a Roma. La idea de esa expresión es que, por ejemplo, hablando de religión o hablando de fe, no importa lo que usted crea, no importa. Lo importante es que crea algo. Porque por creer algo, ya eso lo acerca a Dios. Yo tengo un hermoso testimonio con eso que le acabo de decir, de hace aproximadamente, no sé, 30 años atrás, no sé exactamente, ya perdí un poco la cuenta con eso, capaz que un poquito menos. La primera vez que predicaba en una iglesia que no era la mía, o donde congregaba, porque era apenas líder de un área, líder de jóvenes. Y no sé qué prediqué, no me acuerdo qué prediqué, pero sí me acuerdo del lío que hice. Me acuerdo que empecé a decir esto que le acabo de decir, por eso me sonreí recién. Y me metí en un embrollo peor de cuando se te enreda el auricular en el bolso, ¿viste? Me metí en un embrollo que la idea que quedó fue justamente esa. No importa lo que creas, con tal que creas, Dios se encarga. Era tal el lío que dije, más sí, dejé de predicar y así me fui horrorizado. Así que si alguna vez cometí un error desde acá a los obreros y ministros, tranquilo, así es como uno se foguea y así es como uno aprende. Volviendo a esto, digo, no alcanza con eso. Porque si bien es cierto que en el Imperio Romano todos los caminos conducían a Roma, porque el Imperio Romano era grande, abarcaba desde Portugal hasta prácticamente el límite con Rusia, casi un poco antes, entonces era grande, toda Europa. Había que tener medios de comunicación, había que tener una comunicación entre las ciudades y la cabeza del imperio, que era Roma. Entonces era importante que hubiera caminos que llevaran a Roma. Desde cualquier lugar del imperio, todos los caminos llevan a Roma, porque era el lugar importante al que había que ir. A lo demás no importa. Hacete camino de tierra o caminá como sea, pero lo que iba para Roma eran rutas rutas, ¿cómo se dice? Adoquinadas
Y estamos hablando de hace, no sé, 2000 años más de eso. Rutas ya adoquinadas llevaban a Roma. Pero en lo espiritual no es así. No todos los caminos no llevan a Roma. Los caminos te llevan al lugar que te lleva. Y vos podés creer que estás en Roma, haciendo eso como un ejemplo de Dios, y estás en cualquier cosa menos en el lugar que tenías que llegar. No porque yo creo en el Gauchito Gil, no porque yo creo en la de Satanudos, no porque yo creo en Don Pascual, no porque yo sigo a Dios, no porque yo... Hay un solo camino, una sola manera, una sola forma. Juan capítulo 14, si bien voy a hablar de Romanos, voy a empezar previamente con esto. Capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? ¿Sabe qué dice? ¿No sabe qué dice? Yo soy, Jesús habla, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí, si no es a través mío. Así que lamento decirles, señoras y señores, hay una única manera de salvación, y esa única manera de salvación es a través de Jesucristo. Y ojo con esto, eso no significa que entonces usted cree, y no hablo de usted, aquel con el que se encuentre, o si usted es la primera vez que escucha esta palabra, usted cree en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no está yendo a través de Jesucristo, está yendo a través de Joseph Smith. ¿O usted cree en el Atalaya o el Watchtower o los Testigos de Jehová? No, usted está yendo a través de Russell, no de Jesucristo, porque ese Jesucristo que le predican no es el mismo que está en la Biblia. Y así cualquier otra secta o cualquier agrupación que se diga cristiana no es lo mismo, porque algunos dicen incluso, sí, yo sigo a Cristo, por eso le pido a María. No. San Pablo dijo, para decirlo en un tono incluso más católico, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo, 5 o 15. Primera Timoteo, capítulo 2, creo que es versículo 5. Hay un solo mediador, un solo intermediario, uno solo, Dios, yo. ¿Quién es el intermediario? Jesucristo. Por lo tanto, el único camino es el Señor, es Jesucristo. En el día de ayer, cuando estaba haciendo la lectura del día de ayer, en la versión que estoy leyendo actualmente, como le digo, siempre permanentemente cambio de versión de lectura, me encuentro con un pasaje que me bendijo mucho en lo que tiene que ver con esto, con esta palabra de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 19, no lo pongas todavía, porque voy a leer una versión moderna, que es la palabra de Dios para todos, que mire cómo dice: si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Yo me quedé ahí, como le dije hace un rato, la palabra de Dios te confronta, te choca. Dice Pedro que la palabra de Dios se te mete así hasta adentro, hasta los huesos. Si solamente creo en Cristo, si creo en Él o lo sigo a Él, para las cosas que tienen que ver con esta vida o con este tiempo de vida, entonces sos el ser más digno de lástima. Pasado el primer momento es decir, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a decir así? Pasado ese momento, entro a meditar un rato y digo, sí, es cierto. Porque si yo me enfoco en Jesús solamente en lo que tiene que ver con esta vida, estoy siendo corto de vista o me está faltando visión. No estoy haciendo una aplicación a futuro. Y el cristianismo, el evangelio, no es una cuestión de hoy. Es una cuestión de hoy y es una cuestión de futuro, porque en definitiva, capaz tendría que decirlo al revés, el cristianismo, el evangelio es una cuestión de futuro, porque empieza en el hoy, porque yo recibo al Señor en mi corazón, pero apunta al futuro, eternidad, el concepto de la eternidad. Por lo tanto, si solo me limito al hoy, a lo que recibimos hoy, soy el ser humano más digno de lástima
que pueda haber. La versión tradicional, ahora sí pónganlo si quieren, la versión tradicional de este versículo dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Claro, a veces uno lo lee así de corrido y no se da cuenta de lo que está diciendo. Más cuando, y haciendo un mea culpa, ¿no? Me pongo yo en medio en el paredón. Cuando uno tiene años de leer la Biblia, lo que supuestamente sería bueno porque te conoces más la Biblia, como yo me río con muchos que me dicen: vos te sabés la Biblia de memoria. Ojalá. No. Como le dije recién con Timoteo, tiro ahí y por acá sí más o menos puede ser. Cuando uno tiene mucho tiempo, muchos años de leer la Biblia, cuando uno lee mucho, o sea, muchas veces leyó la Biblia, no tengo ni la menor idea cuántas veces leí la Biblia completa, pero cuando uno lee muchas veces, cae muy fácilmente en el error de leer y seguir de largo, porque ya lo leí, ya sé, y no detenerte en lo que está diciendo. Por eso, de paso entonces acaba el chimento, por eso permanentemente cambio de versión, a propósito, me aproposito. Cambio de versión para de golpe tener que detenerme en lo que estoy leyendo para poder entender lo que estoy leyendo, porque no es lo que mi cabeza me está diciendo de lorito de costumbre, sino lo que está diciendo ahora acá. Y después me lleva capaz a otra o tal vez a otra. Cuando nosotros conocimos al Señor, cuando nos convertimos, a mí siempre me gustó leer, eso es un tema al margen, es cosa mía, pero me encantaba y quería tener otras versiones de la Biblia. En los primer tiempo, tal vez al año ya estaba queriendo conseguir tener otras versiones de la Biblia. En aquella época no era fácil, Era una cosa bastante costosita. Una vez pude conseguir el Nuevo Testamento en 4 versiones. ¿Sabés lo que era eso? ¡Wow! Era como decir, encontraste el arco iris. Y no tengo relación de precio, no tengo idea, pero sí me acuerdo que lo compré en cuotas. Así que obviamente era algo caro. Hoy simplemente agarrás un celular o vas a Google o en una tablet, ya sea con aplicación o sea en una página web, tenés lo que quieras. Las versiones que quieras, es más, yo ahora acá donde estoy hago tic, tic, tic y me las compara, puedo tener 2, 3, 4 juntas, todas seguidas ahí, puedo leer una al lado de la otra. ¡Qué bueno! ¿Cómo nos ayuda a ser más vagos? ¿Sabe las veces que a mí me agarra la tentación de digo, no pongan el texto? Y digo, no voy a beneficiar a nadie. Así leen la Biblia. Y si no tienen, ¿qué van a leer? Entonces no ganamos nada. O como capaz que decíamos hace un tiempo atrás, apague los celulares. Le decía apague el celular, olvídate. Chao, ni de esa manera lee la Biblia. Dejá el celular prendido, hasta le damos wifi y todo para que pueda encontrar lo que necesite en ese momento. Al leer esto, digno de conmiseración, bueno, significa digno de lástima, por no entender lo que Dios tiene más allá, por no tener una visión más amplia, por no ver más allá de lo que mi nariz o mis lentes me permitan ver. Cuando Dios, la Biblia toda, el Evangelio completo, apunta a eso, a ver más allá. Si nosotros nos limitamos solamente al hoy, es muy poca cosa. Tenemos que pararnos en el hoy, pensar en el hoy, por supuesto, por eso tiene que laburar, por eso tiene que invertir si tiene a su alcance, ahorrar si tiene la posibilidad, crecer si tiene la posibilidad, emprender algo si tiene la posibilidad, lo que sea, tiene que pensar en el hoy. Pero ese hoy también apunta al mañana. Tengo que pensar en el mañana y como cristiano, no solamente pensar en el mañana, sino también pensar en para qué estoy, en cuál es mi función, mi propósito en este lugar. Por lo tanto, al leer esto me doy cuenta que hay algo más que la bendición. Aunque normalmente llegamos a la iglesia buscando la bendición. Hay algo más que la sanidad. Hay algo más que la prosperidad. Hay algo más que el hoy. Esto que lo estoy diciendo, la vida, la búsqueda en la eternidad. Este domingo, como le anuncié, tenemos el culto de sanidad.
pedidos de oración y orar por sanidad. Pareciera ser que estoy yendo en contra de todo lo que le dije antes, porque antes le dije, invite a la gente que venga, vamos a orar y Dios va a orar. Y ahora le estoy diciendo, hay más que sanidad. Bueno, es un buen gancho. Y eso es, en definitiva, es un gancho. Porque Jesús dijo, cuando empieza a lanzar a sus discípulos, les dijo, estas señales seguirán a los que creen. Señales, gancho, para que el otro crea. Pero ese no es el fin del Evangelio, es una parte del Evangelio. Y ojo, una parte real, pero no es el fin del Evangelio. El fin del Evangelio no es ser sanado. El fin del Evangelio no es ser bendecido. El fin del Evangelio no es ser prosperado. El fin del Evangelio, la buena noticia, que eso significa Evangelio, es ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Para qué y por qué? Si yo así estoy bien. Perdemos cuando solamente nos miramos en la bendición, perdemos el concepto o la necesidad de entender eso. Mire, le voy a leer algo, que me anoté los versículos acá. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador, justamente que le dije antes, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mira lo que dice Isaías, capítulo 45, versículo 22. Miren a mí, vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y lo que dice, y seguramente conocerá este texto, Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Conoce ese texto? ¿Qué dice? Está lento, porque se ve que anda lento el wifi. Porque de tal manera, una manera única, específica, una manera que se tradujo en dar, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Esa fue la manera, era tan grande la manera que dio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él, en Jesús, no se pierda. De eso tengo que ser salvo. Ese es el concepto de salvación. Ese es el vengan a mí y sean salvos. Ese es el que Dios quiere que todos sean salvos. No se pierda. Significa entonces que si no soy salvo, ¿qué pasa? Me pierdo. Porque así como le dije hace un ratico, como dirían los mexicanos, no todo es bendición, no todo es provisión o prosperidad, no todo es sanidad, tampoco no todo es hoy. En esta época, ¿sabe usted que, bueno, en nuestro país no hay estadísticas de este tipo de cosas porque no se hacen? Europa las hace, Estados Unidos las hace, tienen distinta visión de cómo encarar, de cómo hacer algunas cosas, ¿no? Y hay estadísticas entre cristianos que se hacen en iglesias, o sea, no se hacen en el campo a alguien que dice que es cristiano y no congrega, no, se hace en iglesias. Y hay estadísticas que se le han hecho en iglesias con preguntas que se le han hecho a cristianos, donde por ejemplo resulta que el 20% de los cristianos de Estados Unidos no creen en la vida eterna. Y vos decís, ¿y para qué sos cristiano? Por eso le dije antes, ese evangelio repetitivo, simplemente de costumbre, porque está bueno, porque está lindo, porque la paso bien, porque me gusta, porque están mis amigos, porque me crié acá, porque lo hice toda la vida, ¿por qué no? Antes de ir a otro lado, vengo a la iglesia. Pero el evangelio no es solamente el hoy. El evangelio es la puerta, el puntapié para el después. Si no sos salvo, te perdés. Hay algo más que solamente hoy. Hay algo más que lo temporal. Hay algo más que lo terrenal. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá voy al 18, me detengo en ese. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Esto no sé cuánto durará. Dicen que el acrílico dura como 400 años, 500 años, no sé cuánto.
Bueno, esto es la parte de arriba es de vidrio, pero el resto. No sé, la madera no sé cuánto podrá durar, qué sé yo. La plata en el bolsillo, ¿cuánto le dura? Nada, o sea, las cosas que se ven, bueno, a veces ni la plata ni la ves tampoco, ¿no? Las cosas que se ven son temporales. Su suegra es temporal. Vos no digas que sos suegra, no digas nada. Las cosas que se ven son temporales, tienen una duración, tienen un tiempo de existencia. Incluso la humanidad es temporal. Ya lo dice la Biblia, lo dice Génesis, lo dice el libro de los Salmos. ¿Cuánto puede durar una persona? ¿200 años? ¿No? Ahí la vamos a ver a Mirta Algrán ahí diciendo, sí, yo te digo eso. ¿Cuánto puede durar una persona? Ni 150. Bueno, la Biblia nos dice eso. Según lo que esté leyendo, en el momento que lo lea va a ver que dice 70 o va a ver que dice 120, según el momento en el que esté, lo que sea que esté tratando. Pero en definitiva, 70 o 120 es temporal. A veces cuando uno va pasando los años, lo hablaba con un joven esto la semana pasada, empezás a mirar la vida de otra forma. Te das cuenta que, por ejemplo, hablo de mí, para no meter a nadie en el baile. Yo soy una persona activa, no hago actividad física. O sea, que va a decir que va a ser activo es un vago. O sea, no hago actividad física, cero, y se nota. Pero soy activo, siempre estoy haciendo algo. Siempre estoy leyendo, como le decía antes. Siempre estoy con mi cabeza volando. Siempre estoy mirando, buscando, pensando algo que hacer constantemente. Y eso, neurológicamente, psicológicamente, eso te rejuvenece. Incluso hace bien al cerebro en forma física. Si usted tiene problemas de memoria, lea, estudie cualquier cosa, no sé, lo que venga. Eso ayuda, agiliza. Entonces el tiempo pasa, los años van pasando, uno se mantiene activo y lúcido y no toma mucha conciencia de los achaques, de los dolores. A veces me pasan cosas que yo esto no lo cuento nunca a nadie, así que usted no cuente nada, no diga nada. A veces estoy charlando con gente de mi edad, así estamos charlando, y digo, qué viejo que está. Y yo tengo la sensación, pero no porque esté más viejo que... Esa palabra conmigo es incompatible. Yo voy a morir anciano, pero viejo nunca. No que yo esté mucho mejor. No, capaz que está mejor que yo. Pero yo lo veo y digo, mirá qué viejo que está este tipo. Y yo capaz que me siento de 30. Acá. Entonces, van pasando los años, vos te seguís sintiendo así de 30 y vas viendo la siguiente generación, en este caso los hijos, cómo van ocupando el lugar de relevancia, no de privilegio, el de ser la generación activa del momento, el de ser la fuerza, ya tanto laboral como sea del momento. Y si tenés un hijo que ande entre los 30 y los 40 años, está en la flor de la edad, lo que significa que ya te corrieron, te están sacando el mapa, están primereando, son el eje. Y vos mirás desde allá y decís, tan rápido pasó. Y decís, esto me pasó hace unos años, pero la primera vez que empecé a pensar, no, ¿por qué hay que morir? Dije, estoy viejo. ¿Qué dije? Si la vida es linda, pero eso no lo pensás a los 10, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, no sé si a los 50, capaz que sí. No pensás eso, porque, si todavía tenés 150 años por delante. No lo pensás, hasta que te pasan estas cosas. Pasa rápido. Pasa muy rápido. Piense, si usted tiene para promediar 40 años, piense en toda su vida pasada. ¿No parece que se le hizo así? Bueno, eso depende de cómo lo tomes y lo que hagas con eso. No es para deprimir, jamás eso, no. Pero ¿no parece que fue rápido? Bueno, todo eso que fue rápido, ¿qué pasa si de golpe te das cuenta que ya viviste más de la mitad de lo que estadísticamente vas a vivir? Aún la vida es temporal. Por lo tanto, tenés que tener los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo, los ojos en la eternidad, para saber que hay mucho más que resta por alcanzar, acá y allá, y un trabajo que tenés por hacer acá. No sea cosa que por mirar todo el tiempo el pasado, o mirar todo el tiempo el hoy, te pierdas de hacer lo que hoy tenés que hacer, que afirme tu mañana y el mañana de la siguiente generación. Las cosas
que no se ven, las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven, el espíritu, la eternidad, las que no se ven son eternas. Y acompañando esto mismo, Isaías dice, 49:5, ahora pues dice el Señor, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y agarrate, Catarina, que volcamos. Versículo 6 dice, porque para mí, bueno, empecé al revés, ¿no? Porque poco es para mí que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Seas mi siervo para edificar la iglesia. Poco es para mí que seas mi siervo para edificar la iglesia. Poco es para mí que seas mi siervo para que restaures el remanente. Traduzco, que seas mi siervo para alcanzar a los apartados. Entonces vos lees eso y decís, a la miércoles, porque hoy es miércoles. Poco es para mí. Si todo lo que hago permanentemente, si todo aquello que creo que es la motivación perfecta, si eso que está puesto a fuego, grabado en el corazón, si todo eso que constantemente procuramos, como dije el otro día, de insistirle a alguien, venite a la iglesia, y después digo, ¿para qué le vas a insistir? Todo ese trabajo, el trabajo de edificación, el trabajo de formación, el trabajo de los ministerios, de trabajar en los ministerios, todo eso, Dios te dice, poca cosa es. Y de golpe te encontrás que hiciste poca cosa. Y vos vas con toda la chapa ahí, oh Señor, como le dijo Ezequías, Señor, yo levanté murallas, hice los acueductos, Señor, yo construí máquinas, Señor, yo restauré el templo, oh Señor, yo. Y Dios le metió un sopapo que lo dejó hablando en japonés, traste para arriba. De golpe te das cuenta que no sirve para nada, sino que dice, agrega, termina, también te di, y ojito a esa palabra, ¿no? También. O sea, no es que lo otro no. Sí, lo otro sí. Porque si no diría, sino que, no dice sino que, dice también. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines, hasta lo último de la tierra. O sea, que el trabajo que vos hagas en tu vida personal o en el ministerio que Dios te haya dado, el trabajo que vos hagas es el de edificar, el de arraigar, el de afianzar, pero también el de anunciar, el de alumbrar, el de mostrar, el de guiar, el de decir, hay un camino para que seas mi salvación. Lo importante a anunciar, independientemente del gancho, lo importante a anunciar es salvación. Claro, ¿qué pasa? Si usted sale a las calles y le dice a la gente, vení que vas a ser salvo, dice, ¿qué me sigue? ¿Qué pasó? Entonces no sirve. Cuando yo digo estas cosas se me levantan un montón de voces señalando, acusando, diciendo que predicamos un evangelio libertino. Las ganas de tu abuela es si esto llega a ser un evangelio libertino. Para nada, no predicamos un evangelio libertino, sino que seguimos el modelo de Jesús, seguimos el modelo de San Pablo. ¿Cuál era el modelo de Jesús? Tomar las cosas cotidianas, contemporáneas, con ellas hacer un ejemplo, una analogía, una lección objetiva y a partir de ahí llevar a la salvación. ¿Qué hacía San Pablo? Hechos 17, de este Dios no conocido te vengo a predicar. No se enfocaba en criticar todo lo demás, ni en atacar o en derribar, o lo que vos estás haciendo está mal. Seguía haciendo lo que quiera, pero de este te vengo a predicar. Utilizaba lo contemporáneo, se adaptaba. O sea, aprenda esta diferencia. El evangelio no se debe amoldar, porque justamente Romanos capítulo 12 dice no se amolden, no sigan el molde, no encajen. Si el evangelio encaja, no sirve. Porque si encaja, ¿qué buena noticia va a dar? Si usted encaja perfecto en el molde que está, si encaja perfecto en el lugar que se quiere poner, si es encajar significa ser normal donde está, ¿y qué buena noticia va a dar? Si ahí donde está bien. ¿Qué cambio le vas a mostrar? Entonces el evangelio no puede encajar, el evangelio no se amolda, el evangelio se adapta.
No es lo mismo amoldarse que adaptarse. ¿Se adapta a qué? A los tiempos que vivimos, a los cambios de estos tiempos, a las situaciones existentes, a los cambios en la gente, a los cambios de cultura, para poder seguir presentando el mensaje. Porque en el Evangelio lo importante es el mensaje. ¿Mensaje de qué? De salvación. Pero esa salvación depende de un mensaje, porque dice Romanos capítulo 9 o 10, que si yo no hablo, ¿cómo se van a enterar? Entonces lo importante es el mensaje. Imagínense que yo, de retorcido que soy nomás, de retorcido, me voy a las dos puntas. Me voy a Rusia a predicarle en inglés. Bueno, algunos van a entender. Bueno, hagamos al revés. Me voy a Estados Unidos a predicar en ruso. No va a entender nadie ni media jota. Tienen que aprender el idioma que yo uso. No es más importante lo que vos querés que lo que transmitís. Lo importante es lo que transmitís. Entonces tenés que adaptar lo que transmitís para que sea de una manera que se entienda, porque lo importante es que se entienda. Entonces, en esta época también lo mismo. Lo importante es que se entienda. Adaptamos en las redes, en todas las existentes, para que el mensaje se entienda. Adaptamos hasta los tiempos. Yo acá puedo tener una manera, una forma y un tiempo de predicar. Aprendí en estos años, gracias a la pandemia, aprendí a predicar en 2 minutos. Y en 2 minutos darte un mensaje de salvación. O en 2 minutos darte un mensaje de restauración. A veces me relajo y son 3. Pero en 3 minutos. Cosa que si vos me decías hace 10 años, digo, ni loco. ¿Cómo haces en 3 minutos para predicar? 10 minutos estoy para saludar, ni siquiera. Uno se adapta a los tiempos nuevos según la necesidad para que el mensaje sea expuesto, para que el mensaje llegue. Lo importante no es lo material, lo importante es lo espiritual. Lo importante no es lo terrenal, lo importante es lo eterno. Cuando vemos estos 2 pasajes que le leí de Corintios y de Isaías, Pablo se enfoca en el individuo, en él mismo, hablando de las cosas temporales o terrenales. Isaías se enfoca en a partir del individuo hacia los demás, hacia la salvación, hacia lo postrero. Pablo habla del encuentro personal. Isaías habla del propósito después de ese encuentro personal. Entonces nos encontramos en definitiva que las 2 cosas van en paralelo, las 2 cosas son necesarias. También las 2 cosas son las que Dios quiere. Que yo tenga un encuentro que me transforme, que tenga un encuentro que me salve, y a partir de ese encuentro que me transforme y me salve, entonces yo pueda predicarle a otro, para predicarle, presentarle el camino de la salvación. ¿Dónde quedan entonces las famosas palabras que tantas veces predicamos de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como... Bueno, más o menos lo sacamos. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud o que tengas salvación, así como prospera tu alma. Pareciera ser una contradicción. Todo lo que te estoy diciendo, pero ¿cómo si siempre me predicás 1 de Juan 3:2 diciendo eso? El cambio de mente, la transformación, la prosperidad, el alcance. No hay ninguna contradicción. Fíjate lo que dice ese versículo. Cuando dice, deseo que seas prosperado. ¿Qué significa prosperidad? Alcanzar un mejor nivel, una mejor condición de la que estás ahora. Ir a un nivel superior del que estás ahora. Implica, etimológicamente, el significado de la palabra, quiere decir aquello que estás esperando. Ir hacia lo que esperás, lo que deseas. O sea, hablando de forma un poco más simple, más simplona, alcanzar tus sueños, alcanzar tus deseos. Lo que era el lema de nuestra iglesia hace 10 años atrás. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Que estos días los refloté y lo escribí, no me acuerdo dónde lo escribí por ahí. Un lugar donde te encontrarás con tus sueños. Amado, deseo que seas prosperado, segundo, y que tengas salud. Que en el original significa las 2 cosas. Utiliza una palabra que se puede traducir salud o que se puede traducir salvación, porque en definitiva apunta a lo mismo. Salud significa ser salvo, ser libre.
libre, ser rescatado, como cantábamos hoy, esa libertad. Salud significa una vida sana, salud significa una vida nueva, salud significa permanencia de sanidad, salud significa que seas salvo y no haya corrupción en tu cuerpo, corrupción desde pudrición, descomposición, muerte. Eso significa salud. Tercero, alma se refiere al cambio del entendimiento, como tantas veces le he dicho. Por lo tanto, no hay contradicción. Me toqué la herida, me dolió. No hay contradicción entre ser prosperado y entender que necesito y debo ser salvo, sino que son las dos cosas, bendición y salvación. Recibir bendición, recibir salvación y llevar salvación para que reciba la bendición. Es más, si usted quiere ser bendecido, hay algunos requisitos que se tienen que cumplir, no es porque sí. En todo, ¿cómo que dicen esa frase? ¿Cómo es? Donde hay una necesidad nace un derecho. Es mentira. Donde hay una necesidad no nace un derecho. Pero donde hay un derecho nace una obligación. Por eso la Constitución Nacional habla de derechos, obligaciones y garantías. Porque yo puedo reclamar determinado derecho, pero cuando reclamo, eso automáticamente me obliga a una devolución. Todo lo que el hombre siembra, lo mismo cosecha. Ayer me enteré o leí por ahí, no sé si fue en Infobae o dónde, porque mi medio de información es Infobae o más Twitter que otra cosa, que Florencia Peña que estaba con depresión. Y que decía, no me ataquen más, no me disciplinen más, dejen de acusarme, dejen de disciplinarme. Y yo pensé, todo lo que el hombre siembra, lo mismo cosecha. Si vos no querés que se te diga tal cosa, no hagas la cosa para que se te diga tal. Si vos no querés que te digan cocinero, no cocines. ¿No qué fácil que? Es sencillo. Entonces todas las cosas tienen una devolución. La bendición requiere una obligación, y esa obligación es entrar por ese camino de la transformación, lo que hablábamos en la serie anterior, la transformación. Si no entro por ese camino, si no recibo a Cristo en mi vida, si no permito que Él obre, y si no le doy el lugar para que Él obre, puedo tener una bendición temporal, momentánea, ese gancho para llegar, puedo tener hasta una sanidad, el gancho para llegar, pero nada más. Y te puedes ir perfectamente sano al infierno. O medio chueco a la eternidad con Cristo. Vos elegís. Porque total, como dice Corintios, que cuando subimos somos transformados en cuerpo, ya ahí no habla de la transformación espiritual, sino del cuerpo, que somos transformados. Entonces, si andás medio chueco, mientras vas subiendo te van haciendo un Photoshop espiritual. Eras tuerto, llegás con los dos ojos. Tenés una pata más corta, como esta mía, se te endereza. Tenés problema de cadera, se te acomoda. Todo, llegaste allá, joya. Espectacular, espectacular. Ya voy casi terminando, porque toda esta palabra de hoy es la introducción a entender por qué tengo que ser salvo y la necesidad. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 26, mire lo que dice. Porque también San Pablo habla de compartir el Evangelio sin olvidar su propia condición. No te vi, no sabes lo que me pasó hoy. ¿Viste que tu esposa estaba resacada danzando? Tuve una visión, no espiritual. Te vi a vos bailando en la cocina. La veía a Miriam acá sacada y me lo imaginé a tu marido ahí en la cocina bailando, danzando. Digo, no puede ser. Te reprendo, digo, no, esas cosas no pueden ser. Primera de Corintios capítulo 9, verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la suerte. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea cosa, dice Pablito, no sea que, habiendo sido heraldo, ¿se fue heraldo? Ay, justo, mira, lo quería cargar. ¿Ya se fue? Habiendo sido heraldo
mensajero, anunciador para otro, que eso heraldo significa anunciador. Heraldo era el que se paraba en la plaza previo trompeta o tambor y decía, dice el rey, aumenta el impuesto. Se aumentó la nafta nomás, y aumentaron los no sé qué de las importaciones, así que el auto, ¿sabe quién lo va a comprar? Magoya. Menos mal que no me liquidaron el seguro todavía, porque si no, fuiste. Que lo tenga ahí todavía, esperando. No sea cosa que siendo yo el anunciador de los demás, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Son las dos cosas. El procurar la bendición a través de la salvación y el llevar a otros la salvación. Enfocarme en la salvación del otro, haciendo todo el trabajo que tenga que hacer, como el que arrancamos ya hace mes y medio casi con las casas de oración, haciendo lo que tenga que hacer, de la manera que tenga que hacer, con tal de que el otro pueda conocer el mensaje, sin olvidarme de lo mío. Es un también, es un equilibrio, son las dos cosas, no es solamente una cosa. Como dice, mire, lo que me anoté hoy de la lectura de Proverbios de hoy, capítulo Proverbios 24, versículo 11. Le dije que hoy había versículo, hoy había Biblia. Proverbios 24, 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. También pesa en esto la responsabilidad por el otro, pesa también en tu salvación. Porque conforme a tu obra, del propósito para el cual Dios te puso, es que así también será recompensado. Todo es ida y vuelta, todo forma parte de un mismo ciclo. En esto que estábamos viendo de Pablo y de Isaías y demás, nos habla de los dos conceptos. Los dos conceptos que estas siguientes semanas que vamos a tener nos llevan a transitar. Mi salvación, la salvación del otro. Mi bendición, la bendición del otro. Y que en el medio, o sea, paralelamente al mismo tiempo, usted va a ir aprendiendo cómo presentarle el evangelio al otro. Cómo en forma fácil predicarle y decirle, mira, pum. Y quede en la decisión del otro, si quiere, si desea pasar por ese camino y conocer el camino de la salvación. Póngase en pie, por favor. Así terminamos, nos despedimos.